Así es, contadores, el día de hoy vamos a hablar de un tema esencial, un tema básico dentro del mundo fiscal y que sin lugar a dudas estudiantes y profesionistas tenemos que conocer a la perfección. Es como cultura general del contador y muchísimo más, evidentemente, si se van a meter de lleno a la parte fiscal. Y como ya lo vieron en el título, estoy hablando de los tipos de contribuciones. Y ojo, estoy hablando de las contribuciones que tenemos en México. Habrá seguramente algunas diferencias con otros países, pero bueno, primero que nada tenemos que recordar qué es una contribución. Y bueno, para no hacerle mucho al cuento, podemos definir a una contribución como todos aquellos ingresos del Estado, ¿sí? Ingresos del gobierno federal, o bueno, también pueden ser los gobiernos locales, provenientes de terceros a los que claramente vamos a denominar contribuyentes y que son una obligación para ellos. Y evidentemente todas estas tienen que estar estipuladas en la ley. Y bueno, entendiendo ya más o menos lo que es una contribución, y para poder especificar cada una de ellas, nos vamos al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos dice que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Nos podemos dar cuenta que son cuatro tipos de contribuciones, las cuales el mismo artículo 2 del Código Fiscal las define de la siguiente manera. Y empezamos con impuestos. Probablemente será la contribución que más nos interese a nosotros los contadores, pero bueno, el Código Fiscal nos dice que los impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las señaladas en las fracciones 2, 3 y 4 de este artículo. Nos estamos dando cuenta que la ley, o en este caso el Código Fiscal, no nos está definiendo lo que es un impuesto, solamente nos está diciendo que es una contribución y que esta será diferente a las que a continuación vamos a definir. Sin embargo, el artículo nos dice que lo pagarán las personas físicas y morales que caigan en el supuesto de ley que los obligue a pagarlos, así de fácil. Y estaríamos hablando de la ley del ISR, del IVA, del IEPS, y que les van a aplicar a quienes caigan en los supuestos de dichas leyes. Los impuestos, muchos autores los clasifican, los definen y los catalogan en general de muchas maneras. Sin embargo, el día de hoy vamos a clasificar los impuestos en directos e indirectos. Los impuestos directos serán aquellos impuestos en los que el contribuyente, ¿sí?, la persona física o moral que se encargará de pagarlos, no puede trasladar este impuesto a terceros, ya que estos van a afectar directamente el patrimonio o el capital de los mismos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta es un impuesto directo, se causa sobre las utilidades de una empresa, pero este impuesto nunca se le trasladó, nunca benefició a alguien más. El ISR, por ejemplo, que se le retiene a los trabajadores, es un impuesto directo, se calcula sobre los ingresos del trabajador y para de contar. Sí, evidentemente hay muchísimo detrás del impuesto, deducciones, estímulos, planeación, estrategias, etcétera, etcétera, pero al final este es un impuesto directo. Ahora bien, los impuestos indirectos son aquellos que pueden ser trasladados. Lo causa el contribuyente, pero este puede ir y beneficiar a un tercero, en este caso al cliente de los contribuyentes. Y otra característica de los impuestos indirectos es que estos no inciden en lo absoluto en el capital o en el patrimonio del contribuyente. A pesar de que muchos asumen que el IVA, en este caso, el IVA y el IEPS son impuestos indirectos. Y muchos asumen que es parte de su ingreso, que es parte ya de sus utilidades, y no es así. Recuerden eso nada más, el impuesto indirecto, el IVA o el IEPS aquí en México, son justo impuestos indirectos. ¿Por qué? Porque no repercuten y no afectan directamente las finanzas y la economía de los contribuyentes. Y la siguiente contribución que el mismo artículo nos señala en su fracción 2 son las aportaciones de seguridad social. Y nos dice que son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
Y aquí estamos evidentemente hablando de todas aquellas cuotas obrero-patronales que se pagan mes con mes, bimestre con bimestre, y que tienen la finalidad, en teoría, de que el Estado pueda proporcionar seguridad social justamente a todos aquellos que lo pagan, a todos aquellos trabajadores. Y bueno, no sobra mencionar que son aquellas prestaciones en especie, en dinero, de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales. Son todos esos seguros los que estamos pagando mediante estas cuotas, y al final, evidentemente, es una contribución, porque contribuimos todos los que nos beneficiamos de esto y los que están obligados a pagarlas. Y aquí también cabe mencionar que a pesar de que no caigas en la obligación establecida en la ley del Seguro Social para pagar este tipo de cuotas, puedes hacerlo de manera voluntaria. Puedes pagar este tipo de contribuciones y beneficiarte de la seguridad social aunque no seas obligado, aunque no seas un trabajador. Y bueno, esta fue la segunda contribución, el segundo tipo de contribuciones. Y ahora nos vamos con las contribuciones de mejoras, también evidentemente establecidas en el mismo artículo del Código Fiscal, el cual nos dice que son las establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Y bueno, este tipo de contribuciones son muy debatibles si es justo o no su pago. Evidentemente, quienes dirán que no es justo es a quienes alguna vez les haya tocado pagar este tipo de contribuciones. Y es que aquí estamos pagando una parte que el gobierno en teoría tendría que cubrir por ciertas mejoras, como ya lo vieron, por obras públicas. Aquí estamos hablando de carreteras, de vialidades, de banquetas, de alumbrado, de alcantarillas, pavimento, etcétera, etcétera. Y al final, quienes terminarán pagando esta contribución serán aquellos beneficiados directamente por este tipo de mejoras, dependiendo también la ley que les vaya a aplicar en esta materia a cada uno. Esto ya es un poquito más específico, y ojo, creo que hay que aclarar que no es muy común que nos toquen este tipo de contribuciones, no es muy común que tengamos que pagar por una mejora. Y recuerdo mucho que hace años, cuando justamente estaba estudiando este tema en la escuela, el ejemplo más claro era, bueno, quienes conozcan o vivan aquí en la Ciudad de México, hace unos años se arregló, se mejoró, se modificó esta tan famosa avenida en Polanco, Presidente Mazarik. Bueno, se le hicieron muchas mejoras a esta avenida, quedó muy bonita, muy cool, muy todo, y al final quienes pagaron parte de esas modificaciones, bueno, fueron todos aquellos habitantes de esta calle, de estas colonias, ¿no? Y vámonos a la última, que son los derechos. Y la fracción cuarta de este artículo nos dice que los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. Y en efecto, si le echamos un ojo a esta Ley Federal de Derechos, nos vamos a encontrar con una lista enorme de derechos que podemos pagar dentro del país. Entre los más comunes estarán el pasaporte, licencias para conducir, placas de vehículos, nuestra cédula profesional, etcétera, etcétera. De verdad, en el momento en que tengan tiempo, echen un ojo y van a ver la gran cantidad de derechos sobre los cuales el Estado, el gobierno, tiene derecho, valga la redundancia, a cobrar, y es parte de las contribuciones, es parte del ingreso del Estado mexicano. Y bueno, estas son las contribuciones en México, así se dividen y se clasifican las mismas, y como contadores y fiscalistas tenemos que estar totalmente empapados de este tema, un tema súper básico y que incluso como ciudadanos mexicanos tendríamos que conocerlas. Así que así es como obtiene ingresos el país, dentro de algunas otras cosas, ya saben, como puede ser el petróleo, las remesas incluso de manera indirecta, el turismo, etcétera. Bueno, las contribuciones son de manera directa una fuente de ingresos muy significativa para el país. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su interés. Cualquier duda o comentario ya sabes que lo puedes dejar en la parte de abajo. Este fue un video de HGR Consultores. Yo soy Héctor Garín y nosotros nos escuchamos la próxima semana.